Buenas noches. Palabra plena. En el encargo de la Corporación Viviendo de encontrar los elementos que nos permitan ir capacitándonos, ir teniendo como ciertas condiciones para paliar el asunto que nos pasa. Esto que es la vida cotidiana, a lo que nos levantamos todos los días y que nos tiene tan entretenidos. Estamos muy entretenidos, estamos muy dispersos porque son muchas las cosas que nos afectan y por afectarnos producen muchas consecuencias en todos los órdenes, pero casi todos esos órdenes de lo que nos afecta, lo del malestar, van a desembocar en un tema que es la falta de salud mental. No hay salud mental, pero tenemos un entretenimiento que da la impresión de colmarnos, de dejarnos tranquilos. Nos gusta, por ejemplo, saber que otros están mal, eso nos alienta. Nos gusta poner la mirada fuera de nosotros, eso nos mantiene tranquilos y no nos deja ver nuestra propia realidad. Y también nos ayuda la relación que tenemos espacial. El eclipse, por ejemplo, nos entretiene mucho. Mientras tanto, todas esas cosas nos eclipsan a nosotros, estamos perdidos, no hay sujeto. Y se necesita tener un sujeto que asuma la vida, las responsabilidades sociales, que pueda indicar un qué hacer para que la vida de todo ser humano sea futuriza, que tenga un proyecto de vida, o sea, que nos ponga adelante. Y eso es, digamos, lo que alienta a la Corporación Viviendo, esa misión de encontrar elementos a través de su intervención y a través de quienes participan en esa intervención, sus intervinientes, para que surja un sujeto nuevo, un sujeto posiblemente sano mentalmente. Y esta noche estamos con Michelle Cerón, ella ya es huésped de este programa, nos ha aportado muchas cosas interesantes y vivido esa experiencia. Y con ella vamos a hablar de esto que nos pasa. Es en Potrero Grande. Michelle, bienvenida nuevamente. Usted conoce el camino, sabe dónde están las cosas, cómo son las cosas. En palabra plena, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias, don Jaime, por la bienvenida y por la introducción. Realmente eso es lo que intentamos también hacer desde los centros de escucha. Cómo se vuelve la mirada hacia adentro, cómo las personas vuelven a plantearse su proyecto de vida, a construirlo, a conectarse con otros recursos, con otras personas, y esas redes se dinamizan para responder a muchas situaciones que los seres humanos tenemos asociadas a la salud mental. La salud. El tema de la salud es discutible, ¿no? Es una propuesta que tiene mucho inconveniente, pero al final se vuelve una búsqueda, la necesidad de buscar una salud mental que pareciera imposible que existiera, ¿no? Por todos los asedios, por todas las cosas que nos pasan y que más bien nos sobrepasan. Pero bueno,
de eso se trata, de inventar, de crear, de producir hechos que ayuden a sobrellevar lo que llaman pues una carga, no es apenas. El centro de escucha de Potrero Grande lleva ya ¿cuánto tiempo, Michelle? Más o menos. El centro de escucha lleva unos 8 años. Estamos. Solo que al principio tenía muchos periodos de interrupción. Ya digamos que hace unos 3 años venimos continuos, sin parar. Ya hay una procesos. situación nueva, ¿no? Del orden de red, de construcción de red, ya del orden institucional también. Que sí, que nos permite esa continuidad en el tiempo. Eso nos ha permitido que las redes se fortalezcan en el sentido de conectarse más unos con otras instituciones. Cuando hablamos de las redes, hablamos de las instituciones, de las organizaciones, de los recursos de la comunidad. Entonces, cómo se conectan más, cómo se mantienen en diálogo y cómo se empiezan a generar procesos, que son los que importan y los que el centro de escucha pretende como impulsar. Al fin y al cabo es una estrategia que algún día va a migrar hacia otros territorios, entonces lo ideal es tener capacidad de respuesta. ¿Qué es lo que hace pensar en la historia de la intervención, por ejemplo, en 8 años del Centro de Escucha de Potrero Grande? ¿Qué es lo que hace pensar que se va a proyectar? Es decir, no que se va a acabar, porque pasa con esto, ¿no? Estas intervenciones generalmente tienen como característica que no duran, no son sostenibles. Pero aquí estamos hablando de intervenciones, de una intervención que tiene historia ya, más de 8 años, y se proyecta, está en el ideal, en el deseo proyectarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace tener esa garantía? Yo pienso que lo que nos hace tener esa garantía ha sido trabajar con las personas de la comunidad, centrarnos en procesos de fortalecimiento de las organizaciones, de crear esa red operativa, que son las personas que no están contratadas, que no hacen parte del equipo de trabajo como tal, sino que son personas de la comunidad que nos ayudan a movilizar la estrategia de los centros de escucha. Entonces, tener una red operativa que sea una red operativa que se esté pensando en proyectos, en procesos, eso nos hace pensar que es posible, que hayan entendido la escucha activa, que hayan entendido el tema de la salud mental como un tema que no compete a los profesionales en salud, como psicólogos, como médicos, sino que compete a toda la comunidad, porque todos somos responsables de generar esos entornos saludables mentalmente. Que hayan personas que tengan esa concepción, que conozcan las rutas, que se sintonicen con el otro, que sean empáticos, eso yo pienso que nos da esperanza de que es una estrategia que tiene continuidad. ¿Hay algo más entonces en la intervención de los profesionales? ¿Hay algo más allá de la propia institución? ¿Hay algo más allá de la misma corporación? ¿Hay algo más allá de los operadores? Y entiendo por lo que te oigo decir, la comunidad, es decir, es la comunidad la que le da consistencia, la que sustenta ese. Nos decían en relación con los centros de escucha que había un posicionamiento tal de las comunidades que los operadores, que los profesionales podrían en cualquier momento no estar y el proyecto seguía, ¿no? Seguía. Sí, esa es la intención. Esa es la intención, porque lo que nosotros hacemos desde el centro de escucha no es dar cosas a la comunidad, como digamos que en algunos momentos se plantea la intervención comunitaria. Demos a los que no tienen, no, es más bien decir, ustedes tienen, miren sus recursos, y es acompañarlos a mirar esos recursos, a conectar esos recursos que tienen en la comunidad, que tiene la ciudad, porque es que no se puede seguir viendo Potrero Grande como aislada, sino que está integrada en unos recursos que son también locales, y es como acompañarlos en ese camino en el que se van fortaleciendo. Podríamos decir que se va teniendo una concepción nueva o más allá de la norma, de lo que son recursos, ¿sí? Porque uno siempre cuando
a mí me preguntan por recursos, yo veo mi extracto y pues está siempre en menos tal, ¿no? Vaya, no hay recursos y yo no pienso sino en eso, pero no se me ocurre otra cosa. No, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, cuando llega una persona... Michelle, vamos a recurrir, sí, hablando de recursos, vamos a recurrir a los anuncios de la corporación. Cuando regresemos, mencionamos este asunto de los recursos, qué es lo que tenemos, con qué contamos. Porque aquí nosotros en Palabra Plena contamos con el auspicio de la corporación y ella le dice cosas a la TV Audiencia, la Corporación Vivienda. A ustedes estamos con Michelle Cerón, ella es responsable de el centro de escucha de Potrero Grande y nos está contando lo que es un centro de escucha, sobre todo lo que se está produciendo a través de esa acción y una preocupación fundamental, el tema de la salud mental, porque en definitiva este modo de gozar que tiene cada sujeto es el que va a definir si este país va a vivir en paz, si va a vivir en convivencia, si va a vivir en una armonía, en una tranquilidad tal, porque cada uno goza de cierto modo y es lo que al final de cuentas habla de salud mental. Ahora cuando volvamos de los avisos de la Corporación Viviendo, continuamos hablando con Michelle sobre este tema tan interesante. Acompáñenos. El desafío, del negocio a la inclusión. El desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, en nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Johan estaba ahí como pendiente en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas, con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar. 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas. 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional. 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar. ZOE. Hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122. Continuamos en Palabra Plena, como todos los martes, en ese esfuerzo grande que ha hecho la Corporación Viviendo y lo placentero que es poder constatar que hay unos resultados muy interesantes, muy importantes. El hecho mismo de sostenerse esa intervención,
de la corporación ir ampliando la construcción de redes. La corporación Viviendo tiene ya sentido como una institucionalización, como una parte vital, fundamental en la construcción de redes. Están vinculadas muchas secretarías, muchas organizaciones que, pues hablando de recursos, son recursos para toda esta producción que Michelle nos está contando, que tiene que ver con la salud mental. Entonces, esos recursos, ¿de dónde provienen? ¿Cómo habla uno ahora ya en un centro de escucha de recursos? ¿Cómo podría ser? Sí, cuando hablamos de recursos, y ahorita lo mencionó, se piensa muchas veces es como en el dinero, en la financiación, pero nosotros, y hablo de mi equipo de trabajo, cuando llega una persona que tiene distintas situaciones problemáticas, y la persona está agobiada porque tiene muchas cosas por resolver, no ha sacado la lista ni siquiera de priorizar qué va a resolver primero, y es inmerso en esa situación y ve todo como un problema. Nuestra labor al principio está en mirar y en decirle, así como tiene situaciones también hay recursos, y empezar a mirar esos recursos que van desde el mismo sujeto. El sujeto en sí mismo es un recurso, por ejemplo, que es una persona resiliente, que es una persona capaz de tomar lecciones de sus aprendizajes, de recopilar su historia de vida y ponerla de ejemplo. Eso es un recurso, pero también si tiene personas de su familia que la apoyan, si tiene una familia, es un recurso. ¿Qué organizaciones conoce? ¿Qué capacitaciones ha hecho? ¿Con quién cuenta? Todo eso significa recursos para las personas. El centro de escucha se vuelve un campo que le da lugar a un sujeto, ¿no? Es lo que me ha parecido extraordinario allí, porque es un sujeto que habla, ¿no? Pero que ya no va a hablar de los otros, ¿no? Sino que va a hablar de sí, porque hay una diferencia muy grande cuando uno va a hablar. Generalmente cuando le dan la palabra, o es para repetir lo que le han pedido que diga, ¿sí? O es para hablar de los otros, pero generalmente uno no sabe que puede hablar de sí mismo. Sí. Y ese posicionamiento en un campo, en un lugar como un centro de escucha, es como lo más milagroso, para decirlo con esas palabras, que puede ocurrir en una comunidad, porque alguien que está perdido en prácticas insanas y de pronto aparece como otra cosa, pero no es que aparezca, sino que recurre a sí mismo, se propone, hace proyectos. Tú decías proyectos de vida, ¿no? Se propone como un proyecto de vida. Sí, es que nosotros atendemos personas en situación de consumo de spa, y no desde el campo de, bueno, no lo hacemos solamente desde el campo de la superación, sino desde el campo de la mitigación. Y la mitigación es un campo muy amplio, y lo que propone es eso, son como mecanismos para la inclusión social. Y uno de esos mecanismos es que el sujeto entienda que se salga del ropaje que le da el estigma. Entonces entienda que no solamente es una persona que consume y ya, sino que es una persona que puede tener un consumo, pero también puede educarse, pero puede pensar en un trabajo, pero puede pensar en un emprendimiento, puede acercarse mediante relaciones sanas con su familia, con una pareja. Es todo eso, pero primero, antes que nada, pasa por el sujeto mismo. Porque librarse del estigma a veces es complicado cuando además no se tienen muchos referentes. Yo veo que no solamente en Potrero Grande, sino en El Retiro, es decir, en los lugares donde la Corporación Viviendo interviene, donde tiene su práctica, las cosas han cambiado mucho. A mí me admira sobremanera cuando vienen los actores de esta intervención en los distintos sectores estigmatizados y todas esas cosas, cómo han asumido ese problema ya no como
como eso que les han dicho que son, sino como lo que ellos han construido para sí, ¿no? A través de la intervención. A mí me parece que es un logro extraordinario, una producción de sujeto tan milagrosa, ¿no? Es milagrosa, porque aquí vienen y se proponen ya no como los nombran desde fuera, es un sicario, es un adicto, es un drogadicto, es un tal, estas, la otra, no son eso. Se proponen como sujetos obsequiosos para las cosas que hay que hacer para que el otro no sea temeroso de uno mismo, ¿no? Sí, yo pienso que ese es un trabajo, y si bien es un logro del centro de escucha, digamos que el centro de escucha lo que hace es acompañar los procesos y dinamizar esas redes. Pienso que es un logro de la comunidad misma, de los jóvenes que empiezan a asociarse con otros, que empiezan a reunirse, a proponer otros espacios distintos a los espacios que estaban acostumbrados, de las organizaciones que también se acogen dinámicas más incluyentes, se cuestionan por los abordajes que vienen haciendo, por personas comprometidas que hay en la comunidad, por las familias que se dan la oportunidad de acoger a la persona y en el momento más crítico de todos, cuando lo que piensan es saquémoslos de la casa, hacen un alto y dicen acojámoslo y busquemos ayuda. Esos son esos pasos que construyen ese camino hacia la inclusión, que quizá sí es lo que usted está viendo en este momento, y podemos encontrar personas que nos hablan desde otra postura sobre sus situaciones, que se han cuestionado y que se están pensando otras cosas para su vida. ¿Su niño estará viéndola en el programa? Mi niña. ¿Su niña? Sí, de pronto. Si no está dormido porque se acuesta temprano. Sí, no estará. ¿Usted le ve a ella un futuro, digamos, si tuviese que decidir en un campo donde haya un centro de escucha, la propondría en un centro de escucha? Para que esté en el papel de intervenir. Se me ocurre. Sí, o sea, yo lo que pienso es porque que en todas a los las niños personas los llevan, ¿cierto? Nosotros somos sus conductores, los guiamos, lo que sea, y los llevamos a la iglesia a bautizarlos, los llevamos a esto. Hay muchos sitios a donde ir, porque sobre ellos tenemos expectativa y queremos crearles un mundo simbólico donde ellos se agarren, se aferren, más allá del que ya le hemos creado antes de que nazcan. Pero mi pregunta va en ese sentido, es decir, ¿sería también, aparte de otros lugares, sería ese un buen sitio para llevar a los niños? Sí, yo pienso que sí, yo pienso que es necesario que se genere en los niños el valor de la empatía. Pienso que en un centro de escucha se reconocen muchas historias, muchas situaciones, muchos recursos, y empezar a mirar con esos ojos, que creo que son bajo los lentes de la inclusión, es muy importante para los niños. También ponerles el valor de la escucha, y yo pienso que desde que entramos en contacto con estas estrategias, en lo personal intentamos aplicarlo. Intentamos aplicar esos espacios en el que yo estoy para el otro, para escucharlo, para no juzgar. Me parece que es fundamental, y sobre todo en un hogar. Muy importante, porque es el descubrimiento del otro, ¿no? Que está, digamos, oculto, está negado, que no, el otro no existe. Y uno se desespera, tú decías, agobiado está. Y viene la desesperación, viene el no saber qué hacer, el no saber quién es. Pero es cosa que yo también haría, ¿no? Yo lo que decidiría ya por la convicción ideológica ya que tengo sobre este tema de la filosofía de la intervención de la corporación y su modelo, yo lo llevaría al centro de escucha. Además, yo quisiera tener un centro de escucha en todos los lugares donde estoy, porque es el campo del reconocimiento, es el campo donde el otro es, y es fundamental. Pues Michelle, qué bueno haber estado contigo en el programa, viendo que estas cosas están pasando tan bien. Me gusta tanto eso de 8 años ya con el centro funcionando, avanzando, ya es futurizo, ya
esa conexión con la Secretaría de Salud, todo esto es ya una expectativa muy interesante en el campo de lo que toda la sociedad colombiana quiere: paz, convivencia. Bueno, quedamos pendientes de otra oportunidad para que sigamos conversando, nos sigamos contando estas cosas que pasan y muchos éxitos. Muchas gracias, don Jaime. Gracias por la invitación. Cosas de palabra plena. Las cosas nos agobian. Dice Michel que los centros de escucha nos dan un lugar para descubrirnos, para producirnos como un recurso del que podemos valernos nosotros mismos. Eso es paradójico, pero la verdad es que es la forma de encontrarnos y de incluirnos a nosotros mismos. Piensen en esta tontería tan paradójica, a ver si nos puede ayudar a continuar divagando sobre esto que es la vida. Los espero el próximo martes en Palabra Plena para que continuemos hablando de eso que se propone la Corporación Vivienda, producir un sujeto para la convivencia. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes.